Bueno, Bieito, pues esta semana han declarado en los tribunales otra vez Víctor de Aldama, el comandante Rubén Villalba. La semana que viene tenemos a la presidenta del PSOE, a la directora de la Guardia Civil, Aldao, a los fiscales que se reunieron con Leire Díez. La siguiente a Julio Martínez, a las hijas de Zapatero. Tenemos los tribunales con más actividad que las playas de Benidorm en este julio. A mí ya me lo había dicho una fuente judicial muy relevante que me dijo, cómprate el paquete de palomitas y siéntate que va a haber mucho espectáculo, ¿no? Te has olvidado de Parra, el antiguo presidente del Badajoz, que ayer, el otro día, dijo exactamente que Leire Díez le decía que venía de parte de Pedro. O sea, unos dicen el Juan, pero ya hay quien dice Pedro. Solo falta que alguien diga Pedro Sánchez. Es decir, lo digo porque Pedro Sánchez se va rodeando, que le va circulando cada vez más la posible imputación. Yo no sé si al final el juez Pedraza, no se trata de meter ninguna presión, pero sí de hacer un análisis ante las evidencias, a lo mejor se atreve a lo que creíamos que no iba a ser posible, que se imputara a un presidente del gobierno, ¿no? En todo caso, yo creo que la declaración de Julio Martínez va a ser muy relevante. No espero nada de la directora general de la Guardia Civil ni del DAO, que estarán preparando toda una estrategia para tratar de sacarse de encima sus responsabilidades. Pero a mí, Ana, lo que me parece, y termino ya mi primera exposición, lo que me parece inquietante del momento que vivimos ahora mismo es que ha desaparecido algo fundamental en democracia, que es la responsabilidad política. Sí. No hay responsabilidad política. Entonces, claro, en democracia es fundamental que el que gobierna tenga una responsabilidad y asuma su responsabilidad y pague en función de ello. Y no parece que, al todo lo contrario. Directora de la Guardia Civil, reafirmada. El DAO, reafirmado. El fiscal, hasta que lo condenaron, reafirmado. Es que empieza uno a ver que la democracia de su país no tiene nada que ver con las democracias convencionales. Es increíble que estemos en medio de la Unión Europea y que se supone que la Unión Europea es muy exigente con determinados aspectos formales del juego democrático y que no ocurra nada. Bueno, de la Unión Europea podemos esperar lo justo y ya verás la semana que viene que se va a producir finalmente ese pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la aplicación de la malversación a la ley de amnistía. Sí. Y ya verás cómo finalmente dejan el camino expedito al Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido y eso va a pasar a la vuelta de la esquina. Pero respecto a lo que decías, es evidente que existe una estrategia para no dejar caer a ningún peón, porque eso de alguna manera dejaría un poquito más desprotegido al rey, en este caso, que es el presidente del gobierno. Fíjate si existe una estrategia, que estos días hemos visto hasta 3 encuestas que no miden la opinión, sino inducen la opinión, hablando de que existe en España, exacto, el famoso lawfare. Ya, si te das cuenta, este curso de hecho empezó con Pedro Sánchez sentándose en el plató de Televisión Española y diciendo que había jueces que jugaban a hacer política, y a eso se ha dedicado el gobierno todo este curso, a inocular ese veneno en la opinión pública, o a intentarlo al menos. En Italia, ahora que se cita con mucha frecuencia el caso de Bettino Craxi, en Italia esa época, en la de Bettino Craxi, de una corrupción tremenda, y cuando empezó aquello de manos limpias de los jueces, aparte de asesinar a 2 jueces, había una campaña muy similar contra los jueces por parte de todo el entorno socialista de Bettino Craxi. Y Bettino Craxi, que acabó escapándose de Italia y exiliándose en Túnez. Es decir, que estamos nada nuevo bajo el sol, estamos de nuevo en una campaña de descrédito de los jueces y de todos aquellos miembros, tanto de la Fiscalía como de las fuerzas de orden y de seguridad, para desacreditar su trabajo, ¿no? Hombre, de eso en realidad va el caso Leire. Sí. Bueno, claro, el caso Leire nació para ir contra la UCO
Y contra los jueces. ¿Qué más Estado de Derecho hay? Exacto, que los jueces, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los fiscales. Y es un caso que tiene absolutamente cercado, tú lo decías, al presidente del Gobierno. Yo no sé si él acabará más pronto que tarde o más tarde que pronto imputado, porque es verdad que, claro, hasta ahora los jueces de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, Santiago Pedrad, Ismael Moreno, han tenido que respetar cierto cortafuegos, que es el aforamiento de algunos de los cargos que hay señalados, empezando por Pedro Sánchez, siguiendo por el que fue el director adjunto de su gabinete, que ahora es secretario de Estado y por tanto sigue siendo aforado, la presidenta del PSOE, que también es aforada porque es diputada, el número 2 de Santos Cerdán, que ya sale en algún auto de Pedrad, exacto, que también es diputado. Pero si te fijas, al final los casos siguen avanzando, aunque de momento, claro, está eso porque esos imputados obligarían a elevar el propio Marlaska o María Jesús Montero, que tiene a 3 presidentes de la SEPI imputados. De momento tienen ese cortafuegos, pero vamos, durará lo que dure. En cuanto sigan avanzando las instrucciones, yo creo que uno u otro caso acabará en el Tribunal Supremo irremediablemente e indudablemente. Sí. Por otro lado, creo que en esta semana que termina merece la pena comentar la presencia de Sánchez en la OTAN, que ha estado muy comedido, no se ha puesto de niño terrible frente al resto de los líderes europeos. Malote, sí. Y además resulta que debió aportarle unos datos los técnicos a Trump de la inversión real, porque Pedro Sánchez en esta cuestión está actuando, como diría Alfonso Guerra, como un tahúr del Mississippi. Está tratando de venderle a la extrema izquierda que él es anti-Trump, pero es cierto que le está destinando miles y miles de millones al gasto de defensa. Lo hace a través de una empresa estelar como es Indra, donde tiene a elementos del PSC administrando esa millonada de millones. Es una empresa controlada por el gobierno en este momento. Totalmente. Y están ahí con un negocio que a mí me resulta también preocupante desde el punto de vista del contribuyente y del ciudadano, la cantidad de dinero que se está moviendo, que la está moviendo muy poca gente y que es dinero efectivamente para la defensa lo necesita. La defensa española estaba muy atrasada en algunos aspectos, no en los profesionales, que son magníficos, pero eso demuestra lo que es Sánchez, un tramposo, siempre haciendo trampas. Bueno, si te das cuenta es que el plan de modernización de defensa que se presentó el año pasado en ningún momento pasó por el Congreso, no ha sido validado por las Cortes. Sin presupuestos, sin que lo analice el Congreso y sin que esté informada la opinión pública. Exacto, no lo autorizaron, pero es que el Congreso tampoco lo está siquiera auditando. Nadie está auditando ese plan y hablamos de una inversión millonaria que ha permitido que el año pasado España alcanzara ese 2% del PIB de inversión en defensa y consolidara ese porcentaje. Es probable que sea algo más del 2%. Seguramente. Bueno, Sánchez habló de llegar incluso al 2,1%. Es de agradecer al final que Pedro Sánchez deje la pose, porque en realidad España está cumpliendo. En los últimos 8 años es, creo, de 32 socios, el sexto que más ha aumentado su presupuesto en defensa. Veníamos de muy abajo. Hombre, veníamos de muy abajo porque también hubo una crisis tremebunda que provocó despidos masivos en este país, en el gobierno de Rajoy, pago de hipotecas, se le destinaba el 0,7%. Claro, es que no había, al final cuando tienes que elegir es una cuestión de prioridades. En este caso la mano en toda la Unión Europea se abrió mucho más y eso ha permitido a Pedro Sánchez de poder ir avanzando. Llegaba a esta cumbre en son de paz. El giro de Trump, pues al final siempre es mejor que nos considere un socio cumplidor que no que nos considere un socio terrible, como había dicho en Ankara. Pero lo que sí es cierto es que la inversión norteamericana en España ha bajado. Sí, eso es cierto. Sí, es cierto eso, pero también te diré que esto de que pueda cerrar las bases de Rota y Morón no le interesa. Todo lo contrario. Ahí se está invirtiendo, se está modernizando, por ahí no. Pero bueno, claro, consecuencias va a tener más allá de esa propaganda
consecuencias va a tener, consecuencias ha tenido, me refiero. Este año que nos han tenido en el Trump, congelador, más allá de esa propaganda que nos ha vendido el gobierno, de que, claro, como España forma parte de la Unión Europea, los acuerdos comerciales están blindados por la Comisión Europea. Trump Sí, pero de no. todo, no, porque después cada uno le interesa Exacto. invertir donde le conviene. En todo caso, Trump ya dijo, los españoles volverán corriendo al redil digamos, de las prácticas que él defiende en la OTAN. Así que lo dejamos, si te parece bien. Claro que sí. Volvemos corriendo la semana que viene porque habrá ocurrido mucho más Seguro. en el espectáculo de los tribunales.